En el vídeo anterior hemos visto que efectivamente se pueden generar corrientes eléctricas a partir de campos magnéticos. Y hemos visto bueno, de que dependían de forma experimental, ¿no? En un caso concreto, que era un cable en un campo magnético que era constante. Para comprender mejor esto, necesitamos meter una nueva magnitud física. Y esa magnitud física va a ser el flujo magnético. El flujo magnético lo representamos con la letra griega phi, ¿de acuerdo? Que se va a ver el flujo magnético. Y se dice que el flujo magnético es el número total de líneas de fuerza que atraviesan una superficie perpendicular a la dirección del campo magnético. ¿Vale? Vosotros imaginaros, el campo magnético es el que tengo representado aquí en la pantalla, o sea que va dirigido hacia vosotros perpendicularmente. Pues si la superficie fuese la propia pantalla, ¿vale? Vemos que las líneas que estarían atravesando serían todas estas que estáis viendo. ¿Vale? O sea, sería el total de líneas que estáis viendo aquí. Todas atravesarían esta superficie. ¿De acuerdo? ¿Cómo se mide? Se va a medir en una unidad que se llama Weber, en honor a un científico que se llamaba así. Y se va a representar con W mayúscula P. ¿Vale? ¿A qué va a ser igual el campo magnético? Pues va a ser igual, o sea, el flujo magnético va a ser igual al campo magnético por la superficie, ¿de acuerdo? Esto es un producto escalar, es igual al producto escalar de B por S, cuyo valor va a ser B por S por el coseno de tita. ¿Qué va a ser tita? Tita va a ser el ángulo que va a formar la superficie con el campo magnético, pero el vector superficie que define la superficie con el campo magnético. En el ejemplo este que os estoy poniendo, si la superficie fuese la propia pantalla y el campo magnético va dirigido hacia vosotros, el ángulo que formarían sería 0. Por lo tanto, vemos que tendría un máximo de flujo magnético para coseno de tita igual a 1, que es lo mismo que tita igual a 0, ¿vale? O sea, una superficie tal que esta le daría el máximo de flujo magnético. ¿Cuál sería el mínimo? Pues si yo fuese girando el papel o la pantalla, hasta que se sitúe formando 90 grados. Y en ese momento ninguna línea de campo atravesaría, ¿de acuerdo? Ninguna línea de campo atravesaría, se nos quedaría así el papel, ¿de acuerdo? Nos quedaría así y ninguna línea de campo atravesaría el papel, por lo tanto ahí el flujo magnético sería 0, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué nos dice la ley de Faraday? ¿Vale? Pues la ley de Faraday nos dice que la corriente eléctrica es inducida por la variación del flujo magnético, ¿vale? O sea, la variación de este flujo magnético es lo que nos va a inducir la corriente eléctrica. O sea, una variación del flujo va a inducir la corriente eléctrica, quedando que la E inducida, donde esta E representa la fuerza electromotriz, que se va a medir en voltios, o sea, el voltaje inducido, va a ser igual al menos incremento de el flujo partido entre el incremento del tiempo. O sea, la FEN inducida, que se va a medir en voltios, ¿de acuerdo? Esto va a ser en voltios, va a ser igual a la variación del flujo magnético, que lo vamos a calcular así, partido entre la variación del tiempo, ¿de acuerdo? Y ahora, esto es lo que tenemos que aplicar para resolver los diferentes problemas que nos vamos a encontrar de inducción electromagnética. Realmente nos podemos encontrar normalmente con tres casos. Vosotros fijaros, si la inducida es igual a menos el incremento de phi partido entre el incremento del tiempo, como la phi va a depender de tres valores, que va a ser la b, la s y el tita, pues si varía cualquiera de los tres vamos a tener una variación del flujo y por lo tanto vamos a tener una corriente inducida. A ver, más genéticamente solemos poner, hay libros que te aparece esto como inducida, yo lo suelo poner como FEN, ¿vale? FEN significa fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Cuando nos hablen los ejercicios de fuerza electromotriz se van a referir a esto, ¿vale? Al potencial inducido, ¿vale? Que FEN va a ser igual a menos la derivada de phi con respecto al tiempo, ¿vale? Si la FEN es la derivada de phi respecto al tiempo, podemos tener tres casos. Una, en el que varíe la B, ¿de acuerdo? Si varía la B,
sea, podemos tener tres casos. Que varía la B, que varía S, que sería la superficie, o que varía I, que varía la θ, el ángulo, ¿vale? Si varía la B, vamos a tener que la derivada de phi va a ser igual a la derivada de B por S por el coseno de ti. Si varía la S, la derivada de phi va a ser igual a la B derivada de S coseno de θ. Y si varía la θ, significa que esto va a ser a la B por S. Fijaros, aquí tendríamos θ punto por el seno, bueno, aquí estarían todos los negativos, la derivada del coseno que va a ser seno, ¿vale? Y aquí se nos iría el negativo, seno de θ, ¿vale? Esto lo vamos a ir viendo casi en la aplicación de esto de una forma muy práctica en cada problema, ¿vale? Pero ¿qué va a representar cuando varía la B? Pues aquí van a ser problemas en los cuales me van a decir que la B va a cambiar en un determinado tiempo. Por ejemplo, cambia de 5 teslas a 2 teslas en 3 segundos, pues 2 menos 5 menos 3 dividido entre el tiempo y lo que sea, ¿de acuerdo? La superficie sería fija y el ángulo también sería fijo. Que en este caso que varía, perdona, que he puesto aquí derivada B, que varía la superficie, ¿de acuerdo? Pues igual, pues aquí el ángulo sería fijo, el campo magnético, y me dicen que va a variar la superficie por la que va a pasar el campo magnético, pues hago el incremento de superficie, el incremento del tiempo, igual. Y en este, ¿de acuerdo? Fijaros que estaría variando el ángulo, pero ¿qué es la derivada del ángulo? La derivada del ángulo es la velocidad angular, ¿de acuerdo? Que esto va a ser igual a 2pi por 2pi parte entre t, que es igual a lo mismo 2pi por la frecuencia, ¿de acuerdo? Y esto sería el seno igual el ángulo que fuese en su momento, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí siempre voy a tener aquí un coseno y aquí voy a tener un seno. Los problemas muchas veces nos van a hablar de FEM máxima, ¿de acuerdo? Como esto va a ser con respecto al tiempo, en esto me va a dar la FEM, si se refiere a máxima significa que esto va a ser 1, que esto va a ser 1 y que esto va a ser 1, ¿de acuerdo? Entonces, en muchos problemas, al decirme máxima, significa que esta parte va a ser 1, puesto que puede ir variando, sobre todo en este que sí puede ir variando, va a ir variando con el tiempo, la máxima va a ser para el valor del seno de θ que sea igual a 1, ¿de acuerdo? En estos no, en estos realmente, pues bueno, pues va a tener un valor dependiendo del ángulo, puesto que el ángulo va a ser constante, ¿de acuerdo? En esto que he dicho mentira, ¿vale?